Hola mis queridos estudiantes y también un saludo para mis colegas docentes. El día de hoy tenemos un par de ejercicios más acerca del tema de electronegatividad y enlace químico, para lo cual vamos a analizar esta primera de las preguntas que se nos presenta. La pregunta nos dice: 4 átomos se designan arbitrariamente como D, E, F y G. Son los símbolos para representar a los átomos. Sus electronegatividades son: para D 3.8, para I 3.3, para F 2.8 y para G 1.3. Si los átomos de estos elementos forman las moléculas D con E, D con G, I con G y D con F, ¿cómo se podrían ordenar estas moléculas de acuerdo con el aumento del carácter de su enlace covalente? Ok. Recordar que en tema de lo que son los enlaces, habíamos mencionado las categorías de enlace iónico y covalente, y cómo con la diferencia de electronegatividad, que era restar entre dos átomos sus electronegatividades, podríamos nosotros saber quiénes presentaban carácter iónico o carácter covalente. Es más, habíamos mencionado de que el carácter iónico era reconocido porque si la diferencia de electronegatividad es más alta, hay un mayor carácter iónico. Y que surgía también el caso opuesto: si la diferencia de electronegatividad es más baja, entonces tendrá menos carácter iónico o por lo tanto más carácter covalente, porque si tiene menos carácter iónico es más covalente. Y eso es lo que vamos a hacer: utilizar el concepto de que si la diferencia es baja será cada vez más covalente, y así ordenaremos lo que vendría a ser estos enlaces de los 4 casos según su carácter de enlace covalente. Ok, vamos entonces a trabajar con ello. Para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Empezaríamos analizando la diferencia de electronegatividades de los átomos que se nos presentan. El primer caso es el enlace D con E. La diferencia entre D y E estaría dada el valor más alto, que es el valor para D, 3.8, menos el valor para E, que es 3.3. Bueno, aquí hacemos una resta matemática relativamente sencilla. 3.8 menos 3.3 y el resultado nos da 0.5. Ya tenemos el primero de los casos. Ahora pasemos con el siguiente, que sería el enlace entre D y G. La diferencia de electronegatividad entre ellos dos sería, en este caso, el valor más alto lo tiene D, con 3.8, y el valor más bajo lo tiene G, con 1.3. Aquí nuevamente tenemos que hacer una resta. Hacemos la resta: 3.8 menos 1.3, y esto nos da a nosotros 2.5. Listo. Prosigamos con el siguiente caso, que es el enlace entre E con G. Para ese caso tenemos que hacer la operación de resta. La diferencia de electronegatividad entre E y G. Bueno, bien, entonces para ellos los valores: E tiene valor 3.3, el más alto, y G el valor más bajo, 1.3. Esta resta también es bastante sencilla, el valor sale 2.
3.3 menos 1.3 sale 2. O 2.0. Proseguimos con el último de los casos, que sería D con E. Para el caso D con F, la diferencia se plantearía así. Pues estaríamos, valor más alto lo tiene D con 3.8 y restamos con 2.8. Esta resta es bastante sencilla, resulta ser 1.7. Y ya está, tenemos entonces los valores de electronegatividad para cada uno de los casos. Ahora vamos a hacer uso de ordenar, según lo que nos pide el criterio, que es el aumento del carácter del enlace covalente. Entonces vamos a colocar aquí, aumenta en carácter covalente. Listo, con esa información pues vamos a colocarlos en el orden. Mientras más bajo sea la diferencia, más carácter covalente. Hay que recordar que esto es opuesto al enlace iónico. Entonces, el primero en ser colocado de valor más bajo de carácter covalente es el valor que le corresponde a D con G, porque este enlace entre B y G pues es justamente para ese compuesto el que tiene la diferencia de electronegatividad más alta. El siguiente sería el caso de E con G, que presenta la diferencia de valor 2. Luego seguiría el caso de E con F, que presenta el valor 1. Y finalmente, el que tiene mayor carácter covalente de todos los que hemos analizado es el caso de D con E, que es el valor 0.5. Y con ello tendríamos la respuesta a esta pregunta. Ese sería el ordenamiento según cómo aumenta el carácter covalente en estos compuestos. Muy bien, ahí tenemos esta pregunta resuelta con el concepto de la electronegatividad. Vamos ahora con una pregunta más acerca de este apartado. Para ello me permiten por favor un momento que voy a realizar los cambios para colocar la otra pregunta. Muy bien, vamos ahora con esta otra pregunta. La pregunta que tenemos aquí nos dice: clasifique los siguientes enlaces como iónicos, covalentes polares o covalentes no polares y justifique sus respuestas. Tenemos un total de 4 casos. El enlace carbono-carbono en el compuesto H3, carbono-carbono, H3. El enlace potasio y yodo en el yoduro de potasio. El enlace nitrógeno con boro en el compuesto que está formulado aquí, H3 nitrógeno boro. Y tenemos aquí cloro 3. Y finalmente el caso de el enlace carbono con flúor en el compuesto carbono con 4 fluoros. Datos para trabajar: la electronegatividad para cada uno de ellos. Para poder hacer la clasificación de enlace iónico y covalente, hemos mencionado que podemos hacer uso de este recurso, que es conocer la diferencia de electronegatividades. Ahora, el caso del enlace iónico es bastante directo, puesto que si la diferencia supera 1.7 es iónico, o si es igual a 1.7. Caso contrario será covalente, pero covalente puede ser de 2
situaciones. Puede ser polar o no polar. La diferencia la vamos a conocer nosotros en esta oportunidad por la diferencia de electronegatividad. Si supera a 0.4 pero es menor a 1.7, entonces es polar. Si está por debajo de 0.4 pero llega a ser 0 como mínimo, entonces es no polar. Ahora, entre polar y no polar, los enlaces covalentes tienen una separación también con conceptos químicos que no vamos a abordar en este video. De todas maneras, utilizaremos esa tabla para poder saber en qué categoría colocaremos esos enlaces. Y para ello vamos a hacer los cálculos de diferencia de electronegatividad en cada uno de ellos. Entonces, recordar que en el caso de la electronegatividad, los cálculos los hacemos entre los átomos que nos interesan, uno con uno. Por más que tengan muchos átomos diferentes o varios del mismo tipo, siempre es átomo con átomo. Por lo cual, el primer caso es el enlace carbono-carbono en ese compuesto. Bueno, sin lugar a dudas, la diferencia de electronegatividad será exactamente 0, pues es restar el valor del carbono, que es 2.5, menos otra vez el carbono, porque es enlace carbono-carbono. Pero ya con ello tenemos prácticamente listo todo, porque al salir 0, le correspondería ser un enlace covalente de tipo no polar. Y listo, ahí tenemos el primero de los casos. Siguiente caso, tendríamos el compuesto de potasio con yodo, que justamente tiene ese enlace que nos interesa, el enlace entre potasio y yodo. La diferencia de electronegatividad, valor más alto menos el más bajo. El más alto lo tiene el yodo con 2.5 y el más bajo lo tiene el potasio con valor 0.8. Y aquí hacemos nuestra resta. Restaríamos entonces en esta situación 2.5 menos 0.8, resultado que nos da 1.7. Con el resultado 1.7 justamente está en el límite. El valor más bajo que le permite ser iónico es 1.7 y ese es el valor que obtenemos aquí. Entonces podemos responder que es iónico. Bien, pasaríamos ahora al siguiente caso, que es el caso C. En el caso C, nos toca analizar nitrógeno con boro en ese compuesto que está partiendo. La diferencia de electronegatividad será entre esos dos átomos. De los dos, el valor más alto lo tiene el nitrógeno con 3.0 y el valor más bajo lo tiene el boro con 2. Resta que nos da, por supuesto, 1. El valor sale 1. De los tres casos, estaríamos en el caso de tipo covalente polar, ya que 1 está por debajo de 1.7, pero superando a 0.4. Enlace covalente de tipo polar. Y finalmente pasaríamos con el último de los casos, que es el que corresponde a carbono con flúor. En caso de carbono con flúor, la diferencia de electronegatividad sería: en más alto lo tiene el flúor, que vale 4.0, y en más bajo lo tiene el carbono, que vale 2.5. Hacemos la resta y esto sale 1.5, lo cual nos permite catalogarlo como un enlace covalente también de tipo polar, porque está por debajo de 1.7, pero superando el 0.4. Y listo, ahí estaría la respuesta para esta pregunta planteada.
Muy bien, con ello entonces tenemos ya completados los ejercicios del día de hoy y espero que les haya sido de utilidad para que sigan reforzando sus conceptos de la teoría. Agradezco su tiempo para revisar este video y como siempre, si pueden dejar un like y un comentario, les agradecería mucho para difundir el video. Y por supuesto, compártalo con sus compañeros o alumnos en el caso de mis colegas docentes para que puedan seguir practicando más. Hemos terminado el video, se despide el otro profe, os estaré viendo en otra oportunidad. Nos vemos.